Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a todas. Bueno, buenas tardes, ¿cierto? Es más de las 2, así que buenas tardes a todos y todas. Como les decía, bueno, antes de empezar, quiero comentarles que ya subí el libro que tienen que leer para agosto, ya que corresponde leer Cien años de soledad. Ustedes saben que es un libro bastante extenso, ya el formato que les subí yo es un poco más breve, ya tiene alrededor de 450, 430 y tantas páginas, ya, pero hay otros formatos que son más extensos, y ese lo vamos a evaluar hacia finales de agosto, así que tiene alrededor de un mes para leerlo, ya les sugiero eh, leer, por ejemplo, bueno, hay una serie, si no me equivoco, en Netflix, o había, ¿cierto?, sobre este libro, ya, así que podrían verlo igual, pero obviamente siempre tienen que leerlo en paralelo, ya. Les sugiero aprovechar el tiempo y leer, por ejemplo, unas 20, 30 páginas por semana, un poco más, ¿cierto? A 100 páginas, ¿cierto?, por semana, y en un mes lo tendrían, ¿cierto? Proponerse leerlo uno en realidad 20 páginas al día, si es que si tienen ese ritmo de lectura, y lo terminan de aquí a un mes, ¿ya? Bien, Profe, ¿sí? ¿como cuántas páginas tiene el libro? Porque yo tengo una versión que es del año La Pera, Ya, ya, ok, ya. pero de hecho tiene las páginas así como de esas cafecitas. Esa es como de roneo, ¿ya? ¿Ya? Claro, y tiene 352 páginas. No Ah, sé claro, si se le habrá salido alguna. claro, no sabría que revisar el libro, pero es que depende porque hay varias versiones, pero yo le subí una también en internet, una que está en Classroom ya, que es una versión de internet, así que podrían revisarla, pero la mejor es la de la editorial Cátedra, si no me equivoco les subí esa, ya, pero para que la revisen igual, pero si tienen un libro en físico, mejor todavía. No, pero en general no varían mucho, ya varían el tamaño de la letra, pero la historia misma no. Así que no creo que haya Profe, el problema. mío tiene 339 páginas. Ya. No, pero lean eso, pues lean eso y porque si les gusta leer más el libro en físico, porque así le agota menos la vista, les sugiero leer ese libro. Pero no se preocupen tanto en el sentido de que la mayoría de los libros en realidad la historia es la misma, varía el tipo de letra, el tipo, el tamaño de la hoja, ya, pero eso es lo que varía generalmente. Y lo otro es que la prueba tampoco va a ser, la evaluación tampoco va a ser muy difícil, ya, porque nos piden evaluación ahora más de formulario, así que en realidad no va a estar complicado. ¿Ya? Así que, pero es para que lo lean, porque es de cultura general. Ya es importante que conozcan la literatura de García Márquez. Bien, aprovechemos el tiempo para empezar la clase. Lo otro es que anoten sus nombres en el chat para que me quede registro de la asistencia hoy día, ¿ya? Por favor. Bien, y como siempre, la idea es que participen, ¿ya? Voy a empezar a compartir pantalla ahora igual, ¿ya? Porque en la primera parte de la clase les tengo que hacer algunas preguntas. Ya si es que revisado el material, viene con varias preguntas, entonces la idea es que armemos la clase entre todos. Muy bien. El título de la clase ya es el siguiente. Ya, hoy día vamos a hablar del concepto de polifonía narrativa, ya, y también vamos a ver la mirada feminista en la literatura contemporánea. A quienes les gusten a quienes les gusten cierto este tipo de literatura o le interesa el movimiento feminista, bueno, acá vamos a hablar un poco de eso, no tanto del movimiento en sí, pero sí vamos a hablar de autoras que muchas veces han sido consideradas como precursoras del feminismo en la literatura. Bien. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? ¿Cierto? Desarrollar la competencia para analizar, interpretar y comparar relatos de perspectivas múltiples. Todo lo que tiene que ver con polifonía tiene que ver con esta capacidad que tienen los autores, ¿cierto? De poner múltiples narradores en su historia. Y eso es muy propio de la literatura contemporánea, a pesar que ya estaba en la literatura moderna con el Quijote, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, es ahora la literatura contemporánea de inicio del siglo XX hasta la actualidad, donde se desarrolla, se exacerba mucho más, ¿cierto? Esta pluralidad de voces. O sea, vamos a tener un narrador testigo, narradores objetivos, narradores personajes, ¿ya? Y entre todos se van a ir construyendo la historia. Al contrario de lo que pasaba con la literatura anterior, que era más bien de carácter realista y descriptiva, donde predominaba el narrador omnisciente. Y además también, como les decía, vamos a ver esta mirada feminista en la literatura del siglo XX. Bien, algunos conceptos que es importante aclarar. ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué entienden ustedes por feminismo?
¿Qué saben ustedes del feminismo? ¿De qué trata? ¿Por qué se caracteriza? ¿Existe un solo tipo de feminismo? ¿Qué saben al respecto? ¿Qué saben? Yo creo que han escuchado, o sea, prácticamente todos sobre el feminismo en el sentido de que es algo que ha estado siempre muy en boga en las últimas décadas, sobre todo con los movimientos sociales. Si pensamos lo que pasó el año pasado, ¿cierto? Estaba muy presente. Yo lo que conozco, ya no conozco en tanta. Acuérdense silenciar los audios, ¿ya? Yo lo que conozco no es algo tan profundo, pero sí sé que hay distintas corrientes feministas, ¿ya? Que no hay una sola versión o una sola visión del feminismo y que este partió siendo un término más bien peyorativo, ¿ya? Ustedes pueden revisar en internet, hay varias fuentes, ¿ya? Pero se dice que el feminismo, claro, en un principio era con esta forma de menospreciar a aquellos que seguían o seguían esta ideología, ¿ya? Sin embargo, con el tiempo ha pasado lo contrario, que cada vez más personas se suman a este movimiento y que abarca distintos aspectos, desde la identidad personal, ¿cierto? Colectiva, que abarca también, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de los abusos, ¿cierto?, hacia la mujer, el tema de los derechos que muchas veces no, más bien fueron quitados a la mujer y en ese sentido que el hombre era quien tenía casi todos los derechos y la mujer no los tenía. Entonces, claro, fue con esa búsqueda también de igualar, ¿cierto?, los derechos. Y bueno, y todo esto parte también dentro de la historia con la Revolución Industrial y previo también con la Revolución Francesa, ¿ya? ¿Cierto? Ustedes saben, hacia 1789, fines del siglo XVIII, donde había una búsqueda, ¿cierto?, de la libertad, ¿cierto? Pero libertad para todos, ¿ya? Eso son los ideales, ¿cierto? Igualdad, fraternidad, ¿cierto? Equidad, ¿cierto?, en la Revolución Francesa. Y en la Revolución Industrial, hacia finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, estaban también estos movimientos obreros del proletariado, donde también trabajaban muchas mujeres, porque sobre todo después cuando llegan las guerras mundiales, donde los hombres tenían que ir en gran medida a la guerra, entonces las mujeres tuvieron que salir a las fábricas, ellas tuvieron que solventar a sus familias. Entonces, por lo mismo que, sobre todo la post-revolución industrial, Primeras Guerras Mundiales, se empiezan a presentarse mucho más masivamente estos movimientos más feministas. Y ahí tenemos las grandes huelgas, manifestaciones obreras, que fue por lo que nace, ¿cierto?, el día de la Mujer, por ejemplo. Bien, es un poco de historia. Ahora el concepto de polifonía narrativa, ¿les suena? ¿Han escuchado el concepto de polifonía narrativa? ¿A qué les suena esto de polifonía narrativa? ¿Les suena de algo? Ya, si no van a participar. ¿Ya? ¿Cómo? A ver, de nuevo, para escuchar bien. Ya ahí sí. Bueno, el concepto de polifonía narrativa tiene que ver, como les decía, la palabra fonos tiene que ver con sonido, ya viene del griego fonos, ya, y que siempre que usted escuche la palabra fonos se asocia con sonido. Y poli, si, por ejemplo, cuando ustedes vieron las polis griegas, ¿cierto? Que eran estas ciudades-estado, bueno, pero poli siempre en realidad tiene que ver más bien con esto de muchos, con variedad, ya, entonces tiene que ver con las muchas voces o los muchos sonidos. Específicamente la traducción sería varias voces en la narrativa, ¿ya? Por eso les decía que la polifonía, como la vamos a ver hoy día, tiene que ver con que aparecen narradores, personajes, que nos van contando distintas perspectivas dentro del relato, y así nos van armando la historia, ¿ya? Em, Hay muchos cuentos, ¿ya? Y libros también, por ejemplo, que hablan que ocupan esta técnica, ¿ya? Lo mismo pasa con el monólogo. ¿Qué conocen del monólogo? ¿Qué es un monólogo? ¿Se acuerdan? Eso lo hemos visto hartas veces en teatro, también en narrativa. ¿El monólogo qué era? Un discurso. Sí, ya, pero ¿qué tipo de discurso era? ¿Cómo era? ¿Qué más lo caracterizaba? Pauteado. Es que lo Ya, es el público, ¿o no? Algo así. sí, por ahí va, pero lo principal es que era dicho solamente por un solo personaje. ¿Ya? Eso es lo principal, ¿ya? Que es un discurso, ¿cierto? Que lo dice una sola persona, por eso mono, ¿ya? Mono significa uno en griego, ¿ya? Y logos
es la palabra. Entonces, una persona o un personaje que en la escena da a conocer su pensamiento. Y además tiene que ver un poco con cómo accedemos a la mente de los personajes, ya a lo que piensa, a lo que siente. Ya entonces, por ejemplo, los monólogos de Hamlet, ya que ese del ser o no ser, ya, ¿cierto? Es uno de los monólogos más conocidos en la historia, pero hay muchas obras también en la literatura que tienen monólogos, y entre ellas son las que vamos a revisar hoy día de Virginia Woolf. Por ejemplo, la señora Dalloway, en Las olas, también en la novela Alfaro, también aparece esta idea del monólogo. Y retomando un poco la idea de la polifonía, por ejemplo, se da, por ejemplo, en los cuentos de Cortázar. Cortázar también trabaja mucho el tema por ejemplo, en El Perseguidor, también se trabaja mucho esta técnica de la polifonía. Y también en la misma señora Dalloway también aparece la polifonía. Bien, eso respecto a esta parte. ¿Ya? Ahora sí, vamos a retomar algunos conceptos. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben que el narrador en la literatura contemporánea también tiene sus propias características. ¿Ya? Van a haber innovaciones en relación a lo que se hacía anteriormente en el siglo XX. Por ejemplo, perdón, en el siglo XIX. Por ejemplo, el narrador realista del siglo XIX era más bien un narrador omnisciente, que te describía hasta el más mínimo detalle ya de los hechos, ¿verdad? De lo que observaba, de lo que iba sucediendo, ¿ya? Y de alguna manera nosotros sabíamos todo lo que pasaba porque todo estaba escrito. Sin embargo, en el siglo XX, con el desarrollo de la psicología, ya por ejemplo, también con el desarrollo de otras ciencias, entre otras cosas, va a haber un cambio en la mirada, ¿cierto?, que tenemos hacia los narradores y los personajes, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a interesar más bien qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué es lo que conocen ellos, no la totalidad de lo que conoce el narrador, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, eh, va a haber una mayor participación, un lector mucho más activo. Va a ser muy importante la participación o el rol que tenemos nosotros como lectores al momento de construir significado en un texto. ¿Ya? Bien. En ese sentido, es como les decía, surge este concepto de polifonía. Acá se destaca mucho esto que nosotros hemos visto de focalización, ya que lo vamos a revisar ahora, ya es muy importante porque en esta época se asienta mucho más, ya. En ese sentido, los relatos ya no van a tener una sola visión, sino que surgen múltiples interpretaciones de la historia, de los relatos, ya. Muchas veces también surgen estos finales inesperados, finales abiertos, donde les decía que el lector debe completar, ¿verdad?, la historia. Y como les decía igualmente, Julio Cortázar, un narrador característico de acá, por ejemplo, La noche boca arriba, en ese cuento donde se superponen dos historias y aparece la técnica del montaje, él da estas dos perspectivas y nosotros tenemos que completar la historia. O en el cuento La continuidad de los parques, también de Cortázar, también tenemos esta idea de un hombre que está leyendo una novela en su casa y resulta que la novela que está leyendo se superpone con lo que con lo que le va a pasar a él, porque una novela donde una pareja quiere asesinar a un hombre y resulta que él va leyendo y eso mismo le va a pasar a él después. Entonces es bien interesante. Hay varios cuentos más y lo mismo pasa con García Márquez, también desarrolla mucho esto. Bien, una de las características entonces era estas varias conciencias y por eso aparece esta idea de la perspectiva o el foco, ¿cierto? Focalización, eh, de acuerdo a qué nos centramos, ¿cierto? A qué se centra el narrador al momento de contar su historia. Esto lo habla un autor, un teórico francés que se llama Gerard Genet. Él es el que propone esta idea de la focalización, ¿ya? De ahí nace, ¿ya? Y esto porque nosotros sabemos que los narradores, ¿cierto?, son los que nos cuentan lo que sucede en este mundo ficticio, que es la historia que nos cuentan, ¿cierto? Y que dependiendo la focalización, es que va a ser la cantidad de información que nos vayan a aportar, ¿ya? En ese sentido, está muy relacionado con la visión de mundo que quiera dar a conocer, ¿cierto?, el narrador, ¿ya? Acuérdense que visión de mundo tiene que ver con con el contexto interno de la obra también, ¿ya? Y no confundir, dice acá, ¿cierto?, focalización con la identidad del narrador, puesto que la focalización es la visión que tiene el narrador, pero no se identifica con ella necesariamente. Bien, vamos a revisarla. A grandes rasgos, nosotros sabemos que existe la focalización cero,
que corresponde al narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque el narrador omnisciente sabe tanto lo externo, lo que sucede externamente, como lo que sienten y piensan los personajes, lo interno. Como no se focaliza ni en lo externo ni en lo interno, es que se denomina focalización cero, porque no hay un foco claro, ¿ya? Entonces, narrador omnisciente, focalización cero. En cambio, los narradores personajes, ya sea el protagonista, obviamente, o el testigo, nosotros conocemos lo que les pasa a ellos. Bueno, y el testigo lo que él conoce en relación a lo que le pasa al protagonista, pero para ambos casos la focalización es interna, ¿ya? En cambio, el narrador objetivo, que ese solamente conoce lo que ve externamente, no conoce los sentimientos ni las emociones, ni emite juicio de valor sobre ello, es que le corresponde una focalización externa. Queda claro, ¿cierto? La diferencia, o cuál es o sea, claro, cuál es la diferencia entre focalización interna, externa y cero. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Esto ya se ha visto antes, así que no debería costarle. Bien, como les decía, también como dato anecdótico, es cierto la novela El Quijote, ¿verdad? El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se publicó en 1605, principio del siglo XVII, es que se constituye como la primera novela moderna. Y ya desde el Quijote ya se había innovado, ¿verdad? Ya Cervantes había innovado en relación a la pluralidad de voces. Acá tenemos en varias partes del Quijote, el Quijote no es tan pesado como pareciera. Hay varias partes bien interesantes donde cambian las voces de los personajes, conocemos lo que piensa Sancho Panza, lo que piensa el Quijote, entonces se van alternando, ¿ya? Ahí tenemos cierto que ya la polifonía estaba presente ahí. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Como les decía, la focalización cero le corresponde al narrador omnisciente, ¿ya? Que conoce no solamente los acontecimientos, sino que puede entrar en los pensamientos, también los sentimientos más íntimos de los personajes, ¿ya? Y que el narrador inclusive dice más de lo que pueden saber los personajes. O sea, los personajes siempre van a saber menos que el narrador omnisciente. Y en ese caso, por eso sé que se lo compara como si fuera un dios. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el caso de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, que es este narrador propio de la literatura rusa de carácter realista. Dice así: triste y silencioso, Raskolnikov bajó la cabeza, reflexionó largamente y al fin sonrió de nuevo, pero con una sonrisa dulce y melancólica. Si se fijan ahí, sabe cómo se sentía. Estaba triste, reflexionaba, ya, además también observaba lo externo, o sea, la sonrisa. Además, por ejemplo, califica de melancólica esa sonrisa. Entonces, todo eso es propio de un narrador omnisciente de focalización cero. Si hay algo que no quede claro, me van diciendo. Respecto a la focalización interna, como les decía, se da para el personaje protagonista o testigo, y que en este caso ambos participan dentro de la historia, por lo tanto acuérdense que hablamos del narrador homodiegético, y cuando no participan de la historia o están fuera de ella, era el narrador heterodiegético. Bien, respecto al caso, por ejemplo, acá un ejemplo, en El Pozo de Luis Mateo Díez, dice así: mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa. Si se fijan, ahí, ¿verdad? Este narrador que podría ser testigo, porque está hablando probablemente de un protagonista que era Alberto, ya no sabemos por la información que aparece acá, pero podemos deducir eso, que justamente él conoce solamente lo que vio, lo que él piensa, lo que él siente. Por lo tanto, en ese sentido, es interna, ¿ya? Y la externa, como les decía, tiene que ver con el narrador objetivo y que ve desde fuera la narración, ¿ya? Y en ese sentido, su perspectiva excluye todo lo que tiene que ver con los pensamientos y con lo que sienten los personajes. Solamente se limita a describir lo que ve, lo que observa, lo exterior, los acontecimientos, los espacios, y entre otras cosas. ¿Ya? No es capaz entonces de interpretar eso. Veamos el siguiente ejemplo del texto Conversación de Eduardo Mallea. Él no contestó, entraron en el bar. Él pidió un whisky con agua, ella pidió un whisky con agua. Él la miró, ella tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la pequeña cabeza. Si se fijan, solamente acá tenemos una descripción de hechos, descripción externa de lo que aparece en el texto. Por lo tanto, claro, ahí estamos claramente en presencia de una focalización externa, narrador objetivo. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, cierto? ¿O queda alguna duda? ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Sí, ¿Cualquier? profe.
Ya, muy bien, gracias. Bien, ahora vamos a ver el concepto de polifonía narrativa. Bien, ustedes saben que todas estas técnicas, sobre todo lo que es la literatura contemporánea, surge en relación al contexto de las guerras mundiales. Toda obra literaria surge en relación o en contraposición a lo que está sucediendo en ese momento histórico. ¿Ya? En ese sentido, acá tenemos que con las guerras mundiales hay una fragmentación social, hay una ruptura social, hay un quiebre con la institucionalidad, hay un quiebre con la forma y el estilo de vida que se tenía, porque una guerra te cambia radicalmente tu sistema de vida. Es por lo mismo que surge esta idea de también que la literatura exprese esa fragmentación, esa división. Y eso se expresa a través de la polifonía, porque la polifonía nos permite tener distintos puntos de vista sobre lo que se está narrando. Acuérdense que son varias voces, ¿ya? En ese sentido, es frecuente hablar, ¿cierto?, de que el narrador daba a conocer o de a conocer ciertos hechos de diferentes puntos de vista, ¿ya? Sin embargo, en Crimen y Castigo, por ejemplo, si bien es de la tradición rusa, ¿cierto?, realista, también se da un atisbo de polifonía, ¿ya? Como les decía, este concepto, al igual que el anterior que fue propuesto por Genet, el de focalización, este concepto de polifonía fue propuesto por un teórico ruso que se llamaba, ¿cierto?, Mikhail Bakhtin, ¿ya? Y que él se basó en la obra de Dostoyevsky, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí tanto el narrador como los personajes iban cobrando importancia. Entonces, nosotros construíamos la historia, o la historia se construía a partir de la visión del narrador, que era más bien omnisciente, y de lo que conocía el personaje, que claro era protagonista, ¿ya? Entonces, en ese sentido hablamos de pluralidad de voces. Muy bien. A continuación, ustedes tenían que ver un video ya de Simone de Beauvoir. ¿Lo pudieron ver o no? ¿Pudieron ver ese video? Bueno, si no lo han visto, no vamos a poder verlo ahora, pero se los voy a comentar un poco. Está en Classroom, ¿ya? La idea un poco es la siguiente. Bueno, respecto a lo que ella habla, bueno, es una filósofa de mediados del siglo XX, que ella en realidad se la considera una precursora del feminismo, ¿ya? En ese sentido, ella se caracterizó sobre todo por hablar de la condición de la mujer, qué significa ser mujer, ¿ya? Sobre todo en esa época donde el feminismo no estaba desarrollado, no de la manera que lo conocemos ahora, por ejemplo, y ella señalaba, por ejemplo, que la mujer muchas veces se identificaba en contraposición o más bien en oposición a la idea de lo que era el hombre en la sociedad. ¿Ya? En ese sentido, ella decía lo siguiente, decía, por ejemplo, que era más fácil para un escritor decir simplemente que era un escritor y ya con eso era reconocido dentro de la sociedad. En cambio, para una mujer tenía que decir que era un escritor y además era mujer. ¿Por qué? Porque a la mujer le ha costado mucho posicionarse dentro de los espacios de poder, sobre todo dentro de lo que es la literatura igualmente y en la historia. ¿Ya? Ella también se cuestiona, por ejemplo, de qué es la femineidad, qué significa ser mujer, siendo que ella, por ejemplo, se dice que la mitad de la población está constituida la mitad por hombres y la mitad por mujeres. Sin embargo, eso muchas veces ha puesto a la mujer como una especie de molde, ¿ya? Ha tenido que cumplir ciertas labores, por ejemplo, esto de ser madre, de ser esposa, ciertos roles sociales, ya que la han definido en las distintas épocas. Sin embargo, ella dice que mujer es mucho más que eso, ¿ya? En ese sentido, como les decía, ella la define como en reciprocidad al hombre, ¿ya? Y también a la vez que ha pertenecido a los grupos de excluidos sociales, ¿ya? Por ejemplo, estos marginales como han sido marginados, ¿cierto? Como han sido los grupos de las minorías sexuales, como han sido marginados también los grupos étnicos. De igual manera, ¿cierto? Ocurrió con la mujer también en varios siglos, en varias décadas, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la verdadera problemática que ella detecta? Que al contrario de otros grupos, la mujer muchas veces, no como se da ahora, pero en la época de ella no se daba así, la mujer no tenía esa idea de integración social, no se veían como una comunidad. ¿Por qué? Porque la mujer, por ejemplo, burguesa, las mujeres más aristocráticas, las mujeres de clase alta, tenían más privilegios que las mujeres de clase más baja o del proletariado. Entonces, por lo mismo, es que ellas señalan
que ella señala más bien que en realidad las mujeres no se definen más bien por su clase, ¿ya? Y tienen más características en común con un hombre de la misma clase que con una mujer de otra clase distinta. Entonces no había una idea de comunidad entre las mujeres. Es bien interesante, yo ya le subí ese video a Classroom para que lo puedan ver, y la idea, ella es bueno, esta filósofa ya falleció hace un par de décadas, pero hay una charla TED, que es la que les compartí, donde una actriz se hace, o más bien se hace representar, ¿cierto?, la figura de Simone de Beauvoir y la personifica súper bien y da a conocer su pensamiento, ¿ya? Yo no se los mostré ahora porque se nos iba a poner lento el internet, pero ya está en su Classroom para que lo puedan ver. Muy bien. Y por último, para finalizar la clase, quería comentarles un poco sobre la historia de otra intelectual, ¿cierto? Muy revolucionaria, que era Virginia Woolf. Ya, Virginia Woolf también muchas veces se la asocia a esta especie de precursor, como había una precursora del feminismo, ¿ya? Y ella está dentro de los grandes personajes, junto a Jane Joyce, que revolucionó la literatura del siglo XX, Thomas Mann y Frank Kafka, ¿cierto? Que ustedes conocen el proceso, la metamorfosis de Frank Kafka. Bien, ella está junto a esos grandes autores, ¿verdad? Novelistas, ¿cierto? ¿Y qué caracterizó, qué aportes hizo esta mujer, esta autora, Virginia Woolf, a la literatura? Bueno, ella introdujo, por ejemplo, el monólogo interior, que tiene que ver con este flujo de conciencia igualmente de los personajes, donde conocemos de manera más ordenada, ¿cierto?, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Entonces, ella ahondó en la psicología de los personajes, ¿ya? Ella, por ejemplo, también incluyó técnicas de la corriente de la conciencia, que tiene que ver con esta forma más caótica del pensamiento, ¿ya? Y también ella tiene importantes novelas como fueron La señora Dalloway, Alfaro y Las olas. También les dejé un video en el Classroom de la película Las Horas, donde superpone tres relatos distintos, lo que se relaciona, de hecho, si quieren ver ejemplificado el concepto de polifonía, esa película es un claro ejemplo de polifonía narrativa. ¿Por qué? Porque eh, aparece la señora Dalloway, que es la personaje protagonista del libro que lleva el mismo nombre, ¿cierto? La señora Dalloway. Y ella, por ejemplo, al mismo tiempo, esa novela está siendo leída por una mujer que está en su casa y que realmente representa ciertas conductas que también le pasa a la señora Dalloway. Entonces, esta mujer que está leyendo la novela, ¿ya? Y eso es lo interesante, porque se superpone la historia de la mujer que lee la novela y la historia misma de la protagonista de la novela, y a la vez se superpone una tercera historia, que es cuando Virginia Woolf escribe La señora Dalloway. Entonces tenemos que nos van contando estas tres historias en paralelo, pero que están muy relacionadas y nos deja finales abiertos y muy interesantes. Y se relaciona también con la vida de Virginia Woolf. Es una propuesta bien interesante, donde aparecen actrices como Nicole Kidman, ¿cierto? Eh, Entre otras, que son muy destacadas también. Bien, respecto a lo que íbamos comentando, al igual que Simone de Beauvoir, Virginia Woolf también habló de la condición de la mujer. Ella habló mucho del tema de lo que era la identidad femenina, la relación de la mujer y el arte, y sobre todo la literatura, que era el campo donde se envolvía esta intelectual. Y ella escribió un ensayo que seguramente si ustedes o alguno de ustedes estudia una carrera humanista en la universidad, van a tener que leer o conocer. Sobre todo en periodismo, en literatura, se lee este ensayo, en ciencias sociales en general también, que se llama Una habitación propia o un cuarto propio, que fue escrito en 1932. ¿Ya? En ese ensayo, ella aborda la importancia, ¿cierto?, de tener un cuarto propio, de tener una habitación propia, pero eso es más bien un símbolo del espacio de identidad. ¿Qué identifica, cierto, a la mujer? El espacio propio, que muchas veces no era, no, porque como la mujer tenía un rol secundario, no era más bien, no se le era dado. Entonces, en ese sentido, le da una cierta libertad. Y también tenemos una novela que se llama Orlando, que ella difumina en ese sentido la condición masculina y femenina, ¿verdad? Es bien interesante esa novela igual. Bien. Ella también perteneció a un grupo de intelectuales y filósofos, ¿ya? Que se llamó el grupo de Bloomsbury, ¿ya? Y que en ese sentido ahí destacó porque ellos
plantearon ciertos ideales, ciertas características estéticas en la literatura que renovaron la literatura de esa época, y al mismo tiempo ellos demostraron ese inconformismo político y moral de la época. ¿Ya? Bien. Y también ella conoció y participó, ¿cierto?, junto a intelectuales como Sigmund Freud, ¿cierto?, padre del psicoanálisis, ¿ya? Y también a T.C. Eliot, ¿ya? Y que ahí justamente se ve influenciado mucho del desarrollo de las teorías de estos intelectuales en su literatura. Bien. ¿Cómo es que esta mujer logró, ¿cierto?, lograr, ¿verdad?, este reconocimiento? Bueno, fue con la novela La señora Dalloway y la novela Alfaro, porque ahí ella empezó a recibir elogios de la crítica. Bueno, su padre también era un intelectual, era un escritor, entonces ella ya tenía ciertos contactos, se movía, ¿cierto?, dentro de este mundo. Sin embargo, su técnica, su forma de escritura es la que la catapultó, ¿cierto?, a ser reconocida y que llega su influencia hasta nuestros días. ¿Ya? Y finalmente, hacia el final ya de la historia de esta protagonista, o sea, de esta intelectual, es que ella se suicida. Ella sufrió mucho abuso, eso está en su biografía, sufrió mucho abuso en su infancia, y generalmente mucho de eso generó trauma en ella, ¿ya? Por lo mismo es que ella decidió suicidarse. Y bueno, eso lo pueden ver en la película, no quiero anticiparles más, pero los invito a ver la película Las Horas, donde se ve cómo fue la vida de ella. Ella fue una escritora genial, pero tenía esquizofrenia, y la esquizofrenia fue realmente esta bipolaridad también que ella tenía, fue lo que la llevó a acabar con su vida. Bien, ¿alguna pregunta con lo revisado hoy día? ¿Hay algo que no quede claro o se entendió todo? ¿Quedó todo claro? ¿Se fue comprendiendo? ¿Qué les parece esto de esta idea de la mirada feminista que ya había desde el siglo pasado en la literatura? ¿Y cómo ven esta idea de las polifonías? ¿Les llama la atención? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Le gusta, no le gusta? Bien, los y las invito a revisar los videos, a revisar el material que ya está en Classroom. Esta semana no tienen que enviarme nada, ya pues, simplemente tienen que revisarlo, ya porque es para ustedes, pero claro, es importante que lo revisen, sí, ya, pero no tienen que enviarme alguna tarea desarrollada, nada de eso, ya. Y como les decía, aprovechen esta semana de empezar a leer 100 años de soledad, ya, para que les alcance el tiempo. Bien, si todos anotaron su nombre en el chat, ya, porque acuérdense que estoy pasando asistencia, terminaríamos entonces, ¿ya? ¿Todos anotaron sus nombres en el chat? ¿Sí? Ya, porque si no voy a dejarlo ausente si no se anotaron. Igual les voy a tomar una foto a la asistencia y con eso ya finalizamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, me despido entonces. Cuídense mucho, ya nos estamos hablando, ya cualquier duda me escriben, ya nos hablamos. Chao a todos, a todas. Chao, profesor, gracias. Chao, Chao. chao.